Bienvenida a un tema más de verdades bíblicas. Tal vez alguna vez usted se ha hecho esta pregunta. ¿Qué significa que algo es bíblico? ¿Alguna vez usted ha escuchado a un cristiano decir, esto es bíblico, aquello no es bíblico? Bien, antes que nosotros podamos entender esto, miremos unas definiciones. Bíblico es todo aquello que se encuentra referenciado en las Sagradas Escrituras. Es una cosa muy simple. Es todas aquellas verdades o todas aquellas situaciones que usted va a encontrar reflejadas en las Sagradas Escrituras. Ahora, para poder determinar qué significa que algo es bíblico o no, tenemos que tomar en cuenta varias definiciones. Miremos una de ellas. Doctrina. Doctrina es una verdad revelada por Dios y que se encuentra plasmada en las Sagradas Escrituras. Solo en las Sagradas Escrituras. Eso será una doctrina. Ahora, pero hay un tema más, o una definición más. Permítame y lo veamos. Dogma. Es muy parecida a esta palabra. Es la declaración del hombre con respecto de esa verdad bíblica expresada en un credo. Realmente, ambas palabras hablan de enseñanza, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Una doctrina bíblica es toda enseñanza impartida por Jesús o sus discípulos. Escuche, toda doctrina impartida por Jesús o sus discípulos. Eso es una doctrina bíblica de la iglesia. Vemos ejemplos como en Efesios 2:20, donde Pablo nos habla que debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la primera piedra del ángulo. También en el libro de Hechos, cuando se dio la primera predicación de Pedro y hubo una gran cantidad de bautismos, dice la Biblia que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina es algo que es establecido por los apóstoles. Sin embargo, un dogma, en cambio, surgieron de la deducción posterior, es decir, del análisis que posteriormente hicieron los teólogos. Cuando hablo de teólogos, hablo de aquellos hombres piadosos que fueron estudiosos de aquellas doctrinas o enseñanzas de lo de Dios. Pues esas doctrinas o dogmas se hicieron para combatir las herejías, aunque de muchos dogmas también surgieron herejías. Como usted lo mira en Colosenses 2:22, que habla de esos mandamientos que son conforme al hombre, que se dañan con el uso. También en 2 de Timoteo 4:3, Pablo advierte que en mucho tiempo después se levantarán hombres que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros. De todas estas cosas nosotros podemos deducir alguna cosa. No todo lo bíblico, escuche creyente, es doctrinal, pero todas las doctrinas sí tienen que estar en la Biblia. ¿Ok? No todo lo que usted encuentra en la Biblia es doctrina, pero eso sí, todas las doctrinas sí tienen que basarse en lo que está en la Biblia. Ahora, algo más. No todos los mandamientos y enseñanzas del Antiguo Testamento son de obligatorio cumplimiento para los creyentes de la iglesia. Tal vez alguno me dirá, pastor, pero hay mandamientos en el Antiguo Testamento que decían que era estatuto perpetuo. Ok, cuando en el Antiguo Testamento se usa el término eterno, perpetuo, no necesariamente significa que tenían que perdurar aún en el Nuevo Testamento o bajo el pacto de la gracia. Significaba, por ejemplo, tenemos los ejemplos de el sacerdocio de Aarón. Dios dijo que ellos serían sacerdotes perpetuamente. Sin embargo, notamos que en la época de Samuel, Dios le da una visión a Samuel que le informa a Elí que aunque Dios había dado esta promesa, no tal haría porque Dios honra a los que le honran. En el caso de Gálatas lo vemos. Vemos que la ley misma ya no justifica y por lo tanto no puede ser cumplida por la iglesia, sino que ahora lo cumplimos por la fe. Ahora, de estas enseñanzas, usted me preguntará, entonces, ¿para qué Dios dejó plasmadas las Escrituras? ¿Para qué dejó la ley? ¿Por qué permitió que tuviéramos el Antiguo Testamento? Bueno, en 1 Corintios 10:11 nos dice que estas Escrituras se dejaron, que esto que pasó, estas historias plasmadas allí, se dejaron y acontecieron como un ejemplo y se dejaron escritas para amonestarnos a nosotros
a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Dice el pasaje siguiente, para que nosotros no cometamos los mismos errores ni erremos. Quiero agregar algo más. Hay cosas que hoy usamos en las iglesias a propósito de que decimos esto es bíblico o esto no es bíblico. Hay cosas que usamos en la iglesia que no son bíblicas. Tiene razón, se llamarían extrabíblicas. Pero claro, hermano, tenga algo preciso y es que, sin embargo, estas no son antibíblicas. Hay que tomar en cuenta que hay cosas que, aunque son bíblicas o no bíblicas, no son antibíblicas. Voy a dar algunos ejemplos. La forma de los cultos que hoy tenemos, por supuesto, no es lo que hacía la iglesia primitiva. Se fueron fundamentando mucho más tarde. Sin embargo, no quiere decir que sean antibíblicas. Son de buen uso y nos han ayudado durante siglos. El uso de los templos. La iglesia no usaba templos. Eso pasó cuando el Imperio Romano asumió la religión o el cristianismo como religión oficial. Entonces los templos que se usaban paganos fueron asignados a la iglesia o para el uso de la iglesia. Y cambiaron las imágenes para posteriores imágenes que simbolizaban santos o personas que habían sido personajes en la iglesia. El uso de ciertos instrumentos en la alabanza, si bien es cierto, no son bíblicos, pero no son contrarios a la doctrina de la Biblia. El evangelismo casa por casa, esa no era la forma como lo hacía la iglesia primitiva, cuando la Biblia dice en el libro de los Hechos que por las casas era porque se reunían en células. Sin embargo, tampoco quiere decir que eso sea antibíblico. Por último, obras de teatro y en fin, muchas cosas que muchos hermanos dicen, esto no es bíblico. Si bien no es bíblico, aunque sea extra bíblico, no es antibíblico. Y por supuesto, muchas cosas se dieron porque no existían en aquel momento. En aquel momento no existían equipos de sonido y hoy usamos equipos de sonido. Así que hay que tener cuidado cuando decimos que algo es bíblico o no es bíblico. Quiero, hermanos, que usted haga comentarios al final si le agradó este video y si tiene alguna pregunta, por supuesto, plámelo en los videos que si así Dios lo permite, yo estaré compartiendo con ustedes lo que la Biblia dice. Muchas gracias.